ha preguntado cómo podremos vencer la dualidad. Y para entender esto, tenemos que concientizarnos de qué es la dualidad. La dualidad es todo aquello que nos dice que hay algo bueno, que hay algo malo, que es o que es blanco o que es negro, o que es un punto de vista de izquierda o de derecha, que es una filosofía o que es una religión, y que es también el patriotismo, ¿no? A través de los, digamos, de todos los países, de la cultura donde cada uno nace. Y es toda esa balanza de cosas, de todo lo que el ser humano desde que nace, crece y va adquiriendo todos esos puntos de vista, hace que unos cojan para un lado y otros cojan para otro. Y de alguna manera todo eso es la dualidad, una dualidad que nos tiene completamente divididos, en donde no logramos realmente llegar al punto de equilibrio que deberíamos tener. Nosotros somos seres, en cierta forma, vibracionales, es decir, vivimos mucho de la frecuencia, estamos conectados de alguna manera con este planeta, un planeta que gira o que prácticamente tiene o que vibra, perdón, a través de 8 hercios, y que de alguna manera el ser humano también tiene esos niveles cerca de ahí, y que cuando logramos ese, digamos, ese equilibrio entre la Tierra y entre lo que somos nosotros, podemos verdaderamente entrar en una especie de armonía, y esa armonía es la que nosotros necesitamos. Necesitamos volver a esos principios de equilibrio, sobre todo vibratorio. No sé si ustedes saben que todo aquello que vibra distinto, cuando sentimos algo que va más allá de una frecuencia que puede el ser humano aguantar o aceptar, pues obviamente crea en nosotros una especie de molestia, crea caos. De esa misma manera debemos entender que la dualidad hace eso, crea caos cuando estamos en diferentes conceptos. Un ejemplo de cómo lo que es las frecuencias son tan importantes es que, por ejemplo, en 1939, una persona que pertenecía al movimiento nazi decide que prácticamente la frecuencia, o lo que llamamos hercios, que usualmente en la música en esa época era 432 hercios, y decide que habría que subirla a 440 hercios. Eso trajo la indignación de mucha gente, de muchos músicos en esa época, sobre todo en París. Se hicieron se consiguieron firmas, como 23.000 firmas de muchos músicos, y sin embargo no se pudo hacer absolutamente nada. Esto ya quedó establecido universalmente y fue aprobado por las entidades que tenían que ver con la normalidad, aparentemente. Y eso ha traído consecuencias, porque obviamente la parte armoniosa se fue perdiendo, y cuando se dice que el ser humano, en cuanto a la música y estas frecuencias de 440 hercios, lo que hacen es dañar esa armonía y puede de alguna manera manipular las emociones del ser humano y cambiarlos a otro tipo de estado y de pensamiento. Así que si eso sucedió en esa época y que ha venido hasta nuestra época, pues estamos diciendo que entonces en algún momento hubo un cambio hacia el ser humano que nos está afectando. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál era la intención de cambiar esta frecuencia? Pues porque detrás de todo eso había el hecho de manipular al ser humano. Se dice que el universo vibra a 432 hercios, y eso iba completamente en armonía con la frecuencia que estaba establecida, y que al subirla pues obviamente todo genera un conflicto, y todo ese conflicto realmente lo único que hace es eso mismo, hacer que el ser humano siga dividido, anda en una frecuencia que no es, vibre incorrectamente, y nos hayan cambiado completamente, absolutamente, la perspectiva del ser humano. Ese personaje que ustedes tienen detrás de mí, al famoso Nostradamus, me puse a mirar y analizar algunas cosas de su vida, y es que
siendo él una persona que estudió medicina, siendo un médico. Curiosamente, en la época que vino la peste bubónica, que mató muchísimas personas, que se dice que fueron millones, que llegaron prácticamente incluso hasta 50 millones de personas. Y él de alguna manera tuvo que ver, palpó de frente esta pandemia, este virus, todo esto que estaba pasando, tuvo que tratar con enfermos. Y curiosamente, esta persona o este personaje nunca digamos, se contagió. Su familia, su esposa murió por eso, su familia prácticamente muere por esto. Mucha gente que estaba alrededor de él muere, pero a él no le pasa nada, o sea, no muere por eso, no fue contagiado. Y teniendo un contacto más directo de lo que podríamos hablar hoy día, digamos que no había todo ese tipo de seguridad y de cosas que podemos tener hoy día. Y esto me podría llevar a pensar de que la parte vibratoria de una persona es muy importante, es decir, cuando nosotros estamos, digamos, educamos nuestra mente, nuestras sensaciones y tratamos de que entendamos de que las frecuencias son importantes, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo lo que nosotros traigamos a nosotros, bien sea, o sea, lo que la gente atrae positivo o negativo, de alguna manera va a venir. No estoy hablando de solamente pensar positivo o pensar negativo, que sencillamente estoy hablando de que nosotros debemos entrar en un proceso de armonía y para lograr eso es muy importante entender qué es lo que hay a nuestro alrededor que puede estar afectando y todo este tipo de cosas realmente nos podrían llevar a un cambio en nuestra vida. Y creo que Nostradamus pudo haber descubierto algo que todavía muchos podrían ignorar, pero que nosotros debemos empezar a trabajar en ello para que también nos volvamos inmunes a todo aquello que quiera prácticamente destruir al ser humano. Amigos, si logramos todo esto, si realmente entendemos que debemos comenzar a entrar en una frecuencia importante, a vibrar positivamente en un nivel importante, si nos dejamos atrás todos esos conceptos que solamente traen manipulación, que atan a las mentes, que hacen que no se abran a otras cosas, que solamente estemos juzgando a otro, que solamente estemos creyendo que tenemos la verdad y que los otros están en la mentira y seguir prácticamente en esa guerra que no termina, nunca vamos a llegar realmente a nada. El llamado en este video es sencillamente que para vencer la dualidad tenemos que desechar absolutamente todo lo que hemos aprendido en cierta forma, que nos han enseñado mal, todos esos conceptos que no aportan absolutamente nada a la humanidad y que de verdad empecemos a experimentar la libertad que debe tener el ser humano, la libertad porque entendamos que este es nuestro planeta, de alguna manera llegamos aquí por alguna razón. Este es donde debemos nosotros trabajar en armonía para no dejar que prácticamente fuerzas oscuras lo destruyan y destruyan al ser humano. Debemos nosotros, donde quiera que estemos, vibrar bien, vibrar alto, para que todos aquellos que se quieren levantar contra la raza humana prácticamente queden avergonzados y que podamos nosotros experimentar libertad. Pero no te dejes manipular más ni por medios, ni por doctrinas, ni por religiones, ni por política. Solamente busca en tu interior, sé mejor cada día y vamos a hacer que todas las cosas a nuestro alrededor cambien. Eso es lo que verdaderamente necesita la humanidad. Como siempre les agradezco por este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto. No olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube y nos vemos en próximos videos.